Estamos con Carla Freire, ella es representante de la empresa Adomo, una empresa gallega en el norte de España, que hace construcción, yo voy a decir construcción sostenible, ecológica. Pero vamos a preguntarle a Carla exactamente qué hace Adomo. ¿Cómo estás, Carla? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. O buenos días. Bueno, pues sí, nos dedicamos a la construcción de viviendas unifamiliares o de proyectos turísticos, Ujú, con un enfoque sobre todo eh, mm, pretendiendo llegar a todas las carteras, ujú. viviendas de alta calidad, pero con un presupuesto bastante ajustado para lo que hoy en día sería una casa de ese estándar, Claro. con ese estándar. Eso me parece súper interesante porque por lo que pude ver en la página web de ustedes, le dan mucha importancia al diseño. Es un diseño muy simpático, muy agradable, muy moderno además, pero además toman en cuenta el cuidado ambiental porque usan elementos prefabricados, ¿no? Danos un poco más de detalle al respecto. Pues sí, sí, Adomo es una constructora que trabaja con su propio estudio de arquitectura. Ya. Entonces, de ahí el diseño, ¿no? Tenemos un estudio de arquitectura que diseña las viviendas de manera bastante personalizada y sobre todo intentando que estén lo más integradas en el entorno posible. Para nosotros es fundamental que nuestras construcciones no sean mamotretos ni cosas feas que al final pues entorpezcan el entorno, ¿no? Nos gusta trabajar con materiales muy sostenibles Sí. y entonces eso hace que nuestra zona, que es Galicia, que es el norte, que es una zona con mucha naturaleza, pues al final que nuestras casas al final se integren en ese entorno y resulten construcciones estéticamente bonitas. Ujú. Por otro lado, la constructora pues tiene un sistema constructivo propio y que es el que manejamos siempre. No hacemos otra cosa que nada más que trabajar con nuestro sistema propio, Claro. pero que tiene tal flexibilidad que nos permite que las viviendas pues sean como uno quiera, ¿no? Se adapta a las necesidades del cliente, Se personaliza, digamos, el diseño también. efectivamente. Ya. Al final nosotros vamos a hacer lo que el cliente necesite en su casa. Ujú, Lo único que aplicamos un sistema constructivo que tenemos además patentado ujú. y que solo trabajamos de esa manera. Ya. Entonces, pues bueno, el propio sistema nos permite que podamos versatilizar pues todo esto que hacemos en función de las necesidades de la familia o del cliente o que se acerque a nosotros. Además dicen ustedes que construyen, o el proceso de construcción es más rápido que el tradicional, digamos. ¿En qué se basa esa diferencia? Bueno, sí, el proceso sí es más rápido. Es más Mm, rápido porque es un proceso bastante estandarizado. De ok. manera que nosotros con saber qué es lo que vamos a hacer, Ujú, tenemos muy claro y los momentos. ujú. Y además nosotros nos comprometemos en contrato que en 200 días laborables entregamos la vivienda. ¿En 200 días? Sí, ¿Así? sí, que viene siendo, dependiendo de las fechas, pues unos 8 9 meses. Ya. En ese tiempo entregamos. Pero hay que tener en cuenta que ese no es el tiempo del proceso de adquirir una De casa. todo el proceso, claro. Ya. Ujú. ¿Qué es lo que lo puede alargar? Pues lo puede alargar, bueno, el propio diseño de la vivienda, ¿no? El afrontar, el abordar ese diseño, el concretar qué es lo que queremos, el dibujar eso que Y queremos. hay cada cliente a veces, ¿no? Sí. Bueno, sí, claro, al final, cuando uno adquiere una vivienda, al final es un proyecto de vida. Exacto. Al final uno, aunque la vida da muchos botes y muchos cambios, al final uno se adquiere una casa pensando que va a ser su casa para toda la vida. Y más ahora en estos tiempos que las cosas se han complicado, que las inversiones de vivienda se complican en cuanto a dinero Ujú. y al final pues uno piensa, bueno, yo me voy a hacer mi casa y esta va a ser la casa en la que voy Claro, a estar hasta que me muera. claro. Un paréntesis, Carla. ¿Tu casa es hecha por Adomo? Pues sí, Ah, sí. Sí, ah. sí, sí, Ya, sí, yo tengo una casa de adomo, una casa muy adaptada a mis necesidades y estoy encantada con ella. Es una casa que funciona muy bien, Ujú. energéticamente es muy sostenible Ah, ya. y bueno, yo opté porque mi casa fuera de hormigón y de madera, que ahí está un poco el tipo de viviendas que hacemos, ¿no? Tenemos casas de estructura de hormigón y estructura de madera y yo opté por el sistema de hormigón. Ya. Pero bueno,
cualquiera de los dos son totalmente válidos, ¿no? Mucha gente nos pregunta cuál es la diferencia entre el hormigón y la madera, Sí. sobre todo en cuanto a garantías, ¿no? A la gente pues eso le resulta, bueno, preocupante, ¿no? Al final uno piensa, yo tengo una casa, uy, de madera, ¿qué puede pasar con una casa de madera, no? Ah, Y bueno, nosotros para ambos casos manejamos las mismas garantías, que nosotros nos manejamos las garantías de la Ley de Construcción Española ujú. y bueno, las garantías que ofrece todos los materiales que utilizamos. Y ahora, en los últimos años, sobre todo, se están construyendo muchos edificios de vivienda y los departamentos cada vez son más chicos, porque hay una serie ¿cómo se dice?, de servicios que te da el servicio que son comunes, ¿no? Espacios comunes. Eh, en promedio, porque ya si me dices que es personalizable, el diseño de Adomo es posible que haya casas de distintos tamaños, pero en promedio, ¿de qué tamaño es una casa hecha por Adomo? Bueno, hablemos de demanda, ¿no? La demanda de lo que hace la gente. Nosotros, Adomo puede hacer casas de cualquier tamaño. Ok. Solo nos estaríamos atados a lo que es la normativa urbanística del propio municipio en el que se vaya a hacer esa vivienda. Ujú. Porque a veces queremos una vivienda muy pequeña y resulta que lo mínimo que puedes construir son 50 metros. Y tú igual habías pensado en 30, porque Claro. quieres una cosa vacacional, por Claro. ejemplo. Ujú. Entonces ahí nos limitamos a eso. Pero bueno, la media general hoy en día de una familia estándar española, que viene siendo pues una familia de 5 o de 4, ¿no? Ujú. Pues suelen ser viviendas entre 100 y 150 metros. Ahí se prioriza lo que tú quieras Bueno, utilizar. pero no es tan pequeño tampoco, o sea, es un buen departamento, ¿no? Del Sí, tamaño. Ujú. efectivamente, sí, un buen departamento. Pues ahora que lo dices, mucha gente lo que demanda es una casa que no supere el departamento en el que está viviendo. Claro. Y eso lo dice mucha gente, la verdad es, oye, yo me cambio de mi departamento porque lo que quiero es tener un jardín, lo que quiero es tener una vida más rural, Ujú. pero yo en el departamento en el que vivo, los metros que tengo son suficientes. Claro. Y bueno, pues por ahí van muchas de las demandas. Otras cosas es ya, bueno, pues cuando uno piensa, la pandemia Mm. nos ha marcado mucho un antes y un después, ¿no? En España, desde luego, la gente se ha acordado, si en algún momento tenía proyecto de hacerse una casa un día Ujú. o de tener una casa de vacaciones, eh, ha adelantado el momento, ¿no? Claro. Porque bueno, ya sabemos cómo ha sido la pandemia y pasarla. Además dejó otro tipo de lecciones. Yo sé de varios casos de empresas que tenían alquilados pisos enteros de edificios, no solo en el Perú, en otros sitios también, y con la pandemia se dieron cuenta de que no era necesario tener tantos pisos alquilados, entonces han reducido. Efectivamente, la pandemia nos cambió, pero lo que no ha cambiado es la preocupación de la gente por los precios. El, más o menos en un rango de precios, esta casa de 100, 150 metros, ¿cuánto podría estar costando? Bueno, nosotros siempre hablamos de un precio de referencia por metro cuadrado de construcción. Ok. Eso es de lo que hablamos siempre. Y tenemos un precio que es 1.300 euros más menos Ujú. metro cuadrado de construcción. Aparte las tasas, ¿no? Ya, claro, El IVA en el caso de España. Pero bueno, nuestras viviendas son personalizadas. Eso va a depender cómo tú personalices tu vivienda. claro. Hablamos de esa referencia para que uno, pues cuando quiere afrontar el proceso de hacerse una casa, Ujú. ¿no? Y no sabe en qué invertir más, si en el terreno, si en la casa o el presupuesto que tiene, cómo tiene que repartirlo, al final necesita tener una referencia. Claro. Entonces, nosotros hablamos de esto. Ya, y es bastante interesante el precio. Ahora, si tú te haces una casa, yo llamo a Domo y digo, quiero construir una casa, pasas por todo el tema de los trámites municipales, el diseño, ya, tienes tu casa lista. Más adelante, no sé, pues tienes 2 o 3 hijos en vez de uno y puede crecer este diseño. Sí, esto precisamente es uno de nuestros lemas. Es en gallego, pero Ajá. es uno de nuestros lemas, ¿no? Tu casa crece según tus necesidades. Ok. ¿Vale? Entonces sí, si nuestras casas siempre se pueden ampliar, bueno, siempre que el terreno lo permita, por supuesto, y que las circunstancias se adapten a ese crecimiento de la vivienda. Nosotros siempre asesoramos un poco en el hecho de que, oye, si en un momento dado tú tienes pensado que tu casa va a crecer, es interesante saberlo desde el principio, porque a la hora de afrontar un proyecto,
pues bueno, a la hora de ubicar la vivienda en la parcela, Claro. a la hora de saber orientarla, bueno, pues si se tiene eso en cuenta, lo que se vaya a hacer en el momento, pues se hace pensando, si esta casa quiere crecer, de manera natural tiene que crecer hacia aquí. Ok, Y entonces se deja un poco preparado ya también el camino para que, claro. pues que sea más fácil y Y que factible. responda a un diseño bien pensado también, ¿no? Claro, Efectivamente, claro. sí. Ahora, mencionaste hace un rato el tema de la energía, la preocupación que tienen por una gestión energética sostenible. Sí, bueno, en España y sobre todo donde vivimos nosotros, en el norte, desde luego es indispensable un sistema de calefacción. Claro. Ese sistema de calefacción, bueno, pues puede afectar mucho a la economía doméstica de cualquier día, ¿no? O de cualquier familia. Pues si tú no tienes un sistema de calefacción que sea energéticamente sostenible, Ujú. puedes gastarte mucho dinero al mes en calentar tu vivienda. Exacto. En el norte de España hay muchos meses fríos, Ujú. pocos calientes, pocos son los que no utilices la calefacción. Claro. Entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta que al final resulta un gasto importante para una familia. Ujú. De ahí que nosotros tengamos siempre muy claro que los sistemas de calefacción que proponemos siempre son los más energéticamente sostenibles. Ujú. Pues aerotermia, geotermia, paneles fotovoltaicos, calderas de biomasa, Ok. varios. Esa personalización de la que te hablaba, pues nos permite que elijamos el que queramos. También se puede. Eliges el que quieres, sí, sobre Ujú. todo porque además, bueno, pues también va a repercutir en el presupuesto. Así es. Al final, si tú eliges una geotermia, que es un sistema fantástico, Ujú. pero que la propia instalación pues requiere una gran inversión. Entonces, al final, pues oye, depende de tu vivienda, depende de lo que quieras, depende de lo que quieras gastar. Bueno, a eso nos adaptamos, Ujú. ¿vale? Entonces, pero sí, es fundamental utilizar o instalar sistemas energéticamente sostenibles. Claro. También algo importante para nosotros, que nos ayuda mucho a la hora de elegir el sistema, es cómo es nuestra construcción. Nuestra construcción es un sistema constructivo muy estanco, muy bien aislado, levantado del terreno como mínimo unos 40 centímetros. Habría que ver qué tipo de terreno tenemos para saber cuánto más tiene que estar levantado o no. Claro, claro. Pero en ese sentido son casas que el aislamiento que desde mi humilde punto de vista, ¿no? Mis compañeros a lo mejor me darían otro punto, pero desde mi punto de vista, si nuestras casas se caracterizan por algo es por el sistema de aislamiento que tenemos, que proporciona que funcionen energéticamente muy bien Ujú. y que incluso en verano, cuando no utilizamos calefacción, sean casas que puedan estar frescas por dentro y que nos aíslen de un calor intenso. Siempre tendemos a utilizar la ventilación cruzada, la ventilación natural cruzada. Yeah. Y bueno, pues en el diseño está también cómo colocar las ventanas. Y nosotros siempre tenemos la opción de, bueno, pues abres una ventana aquí, abres otra allí, viento cruzado Claro. y se refresca. Pues es una gestión del recurso sostenible. Pues ese es el concepto de sostenibilidad. Ahora, en Galicia llueve mucho también, y por el diseño que he visto de sus casas, no tienen el conocido techo a dos aguas. ¿Y cómo manejan eso? Bueno, al final, cuando nació Adomo, nació con la idea de hacer casas que pudiera tener todo el mundo, ¿no? Ok. Democratizar la arquitectura. Ujú. Entonces, al final, se buscó un diseño escueto, ¿no? De alguna manera, y muy práctico Ya. y moderno, ¿no? Nosotros lo que queríamos buscar era diferenciarnos de la construcción tradicional. Construcción tradicional en Galicia es eso, a dos aguas, a tres aguas, cubiertas inclinadas, y nosotros ahí, bueno, pues lo que pretendíamos era salirnos de eso, ¿no? Entonces, bueno, los dueños de la empresa, que son un arquitecto y un ingeniero, que son hermanos, bueno, pues decidieron pues buscar este diseño, que es muy práctico. A la hora de construcción también es más fácil. Ya. Utilizamos elementos más modernos y mejor aislados, o sea, que funcionan como mejor aislante. Y realmente, bueno, buscaron ese diseño de cubierta plana. Pero tiene ahí su puntito y es que es visualmente plana. Sí que desaguan, utilizamos desagües, sí que tiene un grado de inclinación para poder desaguar. Ok, claro. Entonces, al final tú ves una cubierta plana, pero, pero no necesariamente es tan plana. Claro, claro. Qué interesante eso. Me hablabas también antes de la entrevista que ustedes también montan piscinas y el mantenimiento de las piscinas es diferente al tradicional también, ¿no? Sí, bueno, estamos utilizando ahora
cloradores salinos, por ejemplo. Es Ya. diferente al tradicional porque, bueno, pues mucha gente sigue utilizando el sistema del cloro, Sí. pero bueno, pues para entrar un poquito también en ese nicho de vivienda sostenible o de vida sostenible, Así es. utilizamos cloradores salinos. Son piscinas que se cuidan simplemente con sal. Ah, Aparte, además de facilitar el mantenimiento, que es facilísimo, porque realmente solo tienes que echar unos sacos de sal, ya. pues incluso, pues yo lo encuentro más sano, ¿no? Pues al Sí, final, por lo claro. menos no utilizo esas lejías y esos productos que al final no son tan naturales, ¿no? Y es más barato también. Pues sí, es más barato. Yo creo. Bueno, la instalación, a lo mejor el clorador salino en sí Ajá, es un poquito más caro que a lo mejor un clorador de cloro, claro. pero un limpiador de cloro, vaya. Mm, Pero sí, realmente, al final mantener una piscina pues de unos 7 metros por 3, que es un buen tamaño para una familia normal, o sea, claro. sin necesidad de tener una piscina olímpica, ¿no? Es Claro, claro. un tamaño de piscina que puedes disfrutar. Pues al final, pues a lo mejor pues utilizas, no sé, 40 kilos de sal al año. Ujú. Ah, ¿Cuánto puede ser eso? claro. No sé cómo está aquí la sal, pero bueno, Ajá. es económico. Está Es muy 10. económico. En ese sentido, no repercute en gastos. El propio clorador no demanda tampoco de mucha energía, tiene muy poquitos vatios, no gasta tanto. Bueno, o sea, al final sí que Y siempre si a la sopa le falta un poco de sal, una tacita de la piscina. por ejemplo, también es buena idea, sí, sí. Tú has estado también en este viaje que haces al Perú, has estado por Moyobamba, Tarapoto, en la zona. Sí. ¿Tú ves posibilidades de que algo como lo que está haciendo Adomo en Galicia se pueda replicar acá en el Perú? Bueno, lo que hace Adomo en Galicia se puede replicar en cualquier parte del mundo Claro. porque son casas que van a estar siempre muy integradas y van a aportar mucha calidad de vivienda. Nosotros solo trabajamos en España y Ya. entonces solo trabajamos en Galicia, Ah, concretamente, Ajá. ¿no? Somos muy gallegos en ese sentido. Pero sí, o sea, yo creo que Moyobamba o la zona de la selva del Perú se presta para poder poner estas cabañas maravillosas que hacemos o nuestras casas concretamente. Yo creo que son espacios estupendos para que podamos hacer casas. Además entiendo que siempre trabajan con materiales de la zona, ¿no? Justamente pensando en el tema de sostenibilidad. Sí, bueno, al final lo que buscamos es que se integren en el Claro. entorno. Entonces, bueno, pues los materiales de alguna manera tienen que identificarse, ¿no? Ujú. Nosotros utilizamos mucha madera, canto rodado y luego pues nuestra vegetación. Pues, pues en la selva tenemos eso, mucha vegetación, mucha Claro, madera, o así sea, es. esa zona sería fantástica. Pero realmente en los materiales al final, por ejemplo, como hacemos dos tipos de viviendas, Ujú. de estructura de madera y estructura de hormigón, bueno, pues el hormigón nosotros lo fabricamos también. Esos paneles, Ok. tenemos una planta una mesa que hacemos los paneles de hormigón y nosotros pues hacemos ese material lo hacemos nosotros. Ujú, Y la madera que utilizamos siempre sí suele ser pino gallego, pino del país ujú. y, y bueno, sí. Nosotros la verdad que somos muy de tierra Ajá, y cuanto más sea, nuestro producto sea, utilizar productos de nuestra tierra es lo que nos mueve sobre todo. claro. Yo entiendo, ahí ya, bueno, pues habría que hablar con los pensantes y con los diseñadores de la con los propietarios de la empresa, ¿no? Que son los que ellos pues quieren, deben decidir cómo quieren evolucionar, ¿no? Pero sí, yo creo que su estilo es sobre todo pues adaptarse al material del Sí, entorno. sería fantástico porque aquí en el Perú van a encontrar materiales de todo tipo, de altísima calidad también, sería buenísimo. Y al empezar la entrevista me hablaste de que hacen vivienda y también proyectos turísticos. Sí. ¿En qué sentido? ¿Cómo es? Los proyectos turísticos son, bueno, enfocados sobre todo a construir cabañitas de madera, Ya, maravillosas, la verdad. Y el proyecto turístico, bueno, siempre lo abordamos. Habitualmente lo que más hacemos son proyectos en los que son más de una cabaña, ¿no? ajá, Y hay gente que se está animando mucho pues, a hacer ese tipo de proyectos porque la verdad que el turismo en Galicia, que siempre ha sido muy rural, o sea, muy enfocado al turismo rural, que es lo que más tenemos. Tenemos ciudades estupendas, Santiago de Compostela, que nos ofrece esa claro. catedral y el Camino de Santiago, pero tenemos mucho rural también. Ujú. Y entonces, pues bueno, en Galicia el minifundio es algo que ha estado siempre muy presente y bueno, pues
Hay mucha gente que tiene terrenitos pequeños, que no sabe lo que hacer, que al final no quiere poner una casa, que prefiere vivir en una ciudad y que al final, pues bueno, pues quiere sacarle provecho. Y el turismo en Galicia está pasando por un boom de turismo rural, y el tema de instalar estas cabañitas, al final la gente le está encantando y está optando mucho por ese turismo de cabañas coquetas, bonitas, en un buen entorno, que ofrezcan, bueno, pues ya depende de cada proyecto, ¿no? Pero que ofrezcan bienestar, mucho, pues estar en contacto con la naturaleza, que al final yo creo que, y me imagino que aquí a los de Lima os gustará más.